El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra de hoy está en Hechos capítulo 28. En el versículo 1 dice: Estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayera muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En el versículo 7, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Pablo entró a verlo, y después de haber orado le impuso las manos y lo sanó. Viendo esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos proveyeron de todo lo necesario. Hermosa palabra es lo que nos tiene el Señor hoy. Y para ponerlo en el contexto, diremos que Pablo estaba siendo llevado prisionero camino a Roma para ser juzgado por César, por petición del mismo Pablo, y no solo porque los judíos querían matarlo si ellos lo juzgaban, sino principalmente como obediencia a Dios, como lo dice en Hechos capítulo 23, versículo 11. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques de mí en Roma. Ahora bien, el viaje no fue nada fácil. Fíjense lo que le sucedió a Pablo en Hechos capítulo 27, versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Vemos que el barco fue azotado por una fuerte tormenta que les causó que naufragaran en esta isla llamada Malta, donde ellos permanecían por los próximos meses. El barco se hundió, lo que se puede interpretar que ellos tuvieron que nadar desde el barco a la playa, y cuando finalmente llegaron a la orilla, seguramente estaban agotados y tenían frío. Entonces vemos que fueron recibidos por los nativos, que encendieron fuego, ya que se dice que eran humanitarios. Es aquí donde comienza esta enseñanza en el día de hoy. Aquí vemos que la fortaleza de Pablo era Jesucristo. Pablo, antes del llamado de Jesús, era un hombre de mucho conocimiento, pero después del llamado fue un hombre de mucho entendimiento y sobre todo obediente, lo que le llevó a una comunión real con Dios, porque al tener conocimiento a través de la palabra de Dios, entendimiento que te dará el Espíritu Santo y la obediencia que él tenía, no había obstáculos ni pruebas que él no podía pasar. Fíjense, primero fue hecho prisionero sin razón o delito. Segundo, fue enviado a Roma para ser juzgado por César. Tercero, la embarcación donde iba se hundió y naufragaron en esta isla de Malta. Cuarto, como si todo esto fuera lo suficiente, Pablo ayudaba a encender el fuego para calentarse del frío, cuando de repente salió una víbora que de entre las ramas secas que él recogió, que se le prendió en la mano. Increíble, ¿verdad? Ahora, esta comunión de Pablo tenía con el Dios amado hizo que el Dios vivo enviara un ángel para decirle que el barco se perdería, pero las personas que iban en el barco no. Y Pablo ministró a todas las personas que estaban en el barco y les dijo: no teman, porque me han profetizado un ángel que el barco se perdería, pero que las vidas no. Cuando hacemos una comparación entre lo que le sucedió a Pablo en ese entonces y lo que está sucediendo en la vida de muchos hoy en día, pronto encontraremos que existe un gran paralelo. Así como Pablo se encontró en esta isla agotado, con frío, con muchas adversidades y necesidades, así también en el mundo existen numerosas personas que se encuentran igual, personas que andan sin rumbo ni dirección, en medio de tormentas, de problemas,
náufrago de sus decisiones, de tempestades, pero siempre Dios no tiene una palabra como la tuvo con Pablo, y si Dios ve que sus hijos necesitan una palabra de esperanza y de poder, Él lo va a hacer. Quizás se va a perder la casa, el trabajo, la salud, se puede perder las finanzas, quizás podemos perder algo que amamos, pero nuestra salvación no si estamos con Cristo. En Él estamos confiados y seguros. Ahora, en el versículo 3 nos dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Es decir, cuando verdaderamente nos entregamos a Cristo, cuando escudriñamos sus palabras y la obedecemos, cuando verdaderamente comenzamos a caminar en Él, entonces el fuego del Espíritu Santo se manifiesta con más fervor en nosotros, nos va guiando en situaciones increíbles, en sueños, en visiones, a través de profetas o enviados de Cristo, y fundamentalmente a través de su hermosa palabra. Entonces, así como Pablo, cuando empezamos a encender el fuego y cuando se empiezan a quemar nuestras impurezas, nuestras hojas secas, porque al fin y al cabo las hojas secas solo sirven para quemarlo, porque si está seca ya no da fruto como la madera, el heno y la hojarasca, que es lo que perece. Entonces saldrán víboras que van a querer atacarnos, que van a querer hacernos daño, para destruir nuestra relación matrimonial, nuestra familia o nuestro ministerio, o para hacernos retroceder, para hacernos caer o sencillamente para matarnos. No lo lograrán si estamos en Cristo, porque aquellas tentaciones, aquellos pecados, toda aquella maldad del maligno, en otras palabras, todas aquellas víboras, huyen de la presencia del Espíritu Santo, porque Jesucristo ya lo venció. Dice la palabra: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y otra palabra poderosa dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, es decir, valor eterno, no materialmente, o con madera, heno y hojarasca, valor momentáneo, perecedero, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, es decir, en la luz, la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, cuando verdaderamente hemos sido llamados por Cristo y obedecemos todos sus mandamientos, vamos quemando todo lo que no sirve en nosotros. El Espíritu Santo nos va purificando y nos va santificando. La madera, el heno, la hojarasca son baratos, livianos, temporarios. El oro, la plata, las piedras preciosas son costosos, pesados, eternos. He aquí la clave del valor. Seguimos en el versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. A quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Esta es la parte más hermosa, cuando la gente esperaba que Pablo muriera, porque ya ellos conocían la historia con esa clase de víboras, y no es muy interesante saber que muchas veces cuando pasamos por momentos difíciles, nunca falta gente que dice: algo tiene esta persona que una y otra vez le pasan cosas muy desagradables. Pero no importa lo que la gente diga, sino que más importante es lo que Dios dice. Así como Pablo sabía en quién había creído, sabía que lo que estaba en él era más poderoso que las tempestades en el mar, que las opiniones de la gente o el ataque de la víbora. Sacudió la víbora y cayó. ¿Recuerdan esto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la cual nos hace tener una mejor actitud para enfrentar el día a día. Si hubiera sido otra persona, se hubiera quedado esperando morir, se hubiera quedado esperando los síntomas, la fiebre, hinchazón. Pablo no, sacudió la víbora. Entonces, en el versículo 5 dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Seguimos en el versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Pablo entró a verlo, y después de
de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Viendo esto también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos proveyeron de todo lo necesario. Un avivamiento sucedió y la provisión que necesitaban para seguir llegó. Esto realmente tiene que animarnos. Luego que sacudas la víbora de tu vida, entenderás que en el plan de Dios a cada cosa que sucede se convierte en una gran puerta de oportunidades abiertas. Todo un avivamiento se derramó en la isla y no solo Dios se glorificó, sino que lo que ellos necesitaban para continuar les fue provisto. Estimados, no es lo que sucede antes de la víbora ni cuando tenemos nuestra mano atrapada por una serpiente que no nos deja obrar, que nos quiere hacer daño, sino nuestra actitud, nuestra confianza en el poderoso Jesucristo, lo que hará que venzamos al maligno, que venzamos el pecado. No nos apartemos de él bajo ninguna circunstancia, porque después vendrá el gozo y nuestro camino angosto será seguro. Muchos están aún llorando lo que perdieron en la tempestad, otros esperando la muerte porque la serpiente los atrapó. Hay alguien dentro de nosotros que nos desafía a mirar más allá de la tempestad, de la víbora, de cualquier obstáculo o problema, y es que Jesucristo viva en nosotros. Él es más poderoso que la tempestad, más determinante que la víbora y aún más misericordioso, que nos tiende la mano si confiamos en Él. Para concluir, les pregunto, ¿se te ha prendido la víbora de religiosidad, de desánimo, de impotencia, de complacencia, de indiferencia, de cobardía, de rebeldía, de soberbia, de arrogancia? ¿Te has dejado intimidar por las víboras que han salido huyendo del fuego y andan a tu alrededor? ¿Tienes una víbora prendida de tu mano en este momento? Si has respondido que sí a alguna de estas preguntas, hoy te digo que el mismo Dios que permitió que Pablo sacudiese esa víbora de su mano está presente para que lo sacudas de la tuya. El veneno de una víbora es algo que en muchas ocasiones no mata a una persona instantáneamente. Es algo que puede dispersarse por el cuerpo, que te va matando lentamente antes de que sea letal. Pero tenemos un poderoso antídoto, que es Jesucristo, que nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Este es el Dios que nosotros servimos, el Dios que nos ama, el Dios que nos cuida, el Dios que nos ha perdonado, como nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén.